Didn't you have the weapons in your room with you when they found you? Just a gun. So you weren't trying to get away with it? The gun was to be given to somebody to clean and hide. Who are you going to give it to? I can't tell you that. Enough people's lives have been ruined. You told Terry that. So someone else knew this was going to happen? And his name has never been mentioned anywhere. Empezó como cualquier otro romance adolescente sureño. La hija del pastor encontró a un chico malo al que no pudo resistirse. Era un par de años mayor y no acababa de tranquilizar a su padre. Pero su hijita era feliz. A los 16 años, era de esperar que Aaron Caffey tuviera una fase rebelde, pero no así. Vamos, no estamos... This is Tommy Gaston. I've got a man that's been shot. Parecía una tarde relativamente normal en Albert, Texas. Pero Tommy Gaston se llevó la sorpresa de su vida cuando su vecino, Terry Cathy, se arrastró hasta su casa, apenas aferrándose a la vida. La escena era espantosa. A lo lejos, su casa estaba envuelta en llamas. Tommy llamó inmediatamente al 911. Alright, sir, I have a few questions that I need to ask you, okay? Is he conscious? Yes, And is he breathing? yes. When did this happen? I don't know, just a little bit ago. And we've also got a house on fire out here. And the house is on fire? Is the person who shot him still nearby, sir? Yes, he's right here at me. You shot him? No, I didn't. I don't know any more details. I've got to hang up and help him. Sir, I have to ask you these questions. Okay, they're en route. Is there any serious bleeding? Yes, he's bleeding. Okay, is he completely awake? Yes, he's awake. Okay, what part of the body was I injured? don't know, but I've got to go. Sir, I need to know where he was shot. I need to know where he was shot I at. don't know. Los primeros intervinientes se apresuraron a llegar al lugar de los hechos, donde descubrieron que la verdad del incidente era mucho más oscura y retorcida de lo que jamás hubieran imaginado. No se trataba solo de un hombre con heridas de bala, sino de un hombre que acababa de ver cómo mataban a toda su familia. No fue un robo al azar. Terry conocía al asaltante y así se lo hizo saber a la policía. La familia Cathy era un ejemplo de familia sana de los suburbios con valores cristianos. Terry y su esposa, Penny, tenían 3 hijos. Erin, de 16 años, era la mayor y su única hija. Los varones, Matthew y Tyler, tenían 13 y 8 años. Terry era pastor y los Cab estaban muy implicados en su iglesia. Erin cantaba en el coro de la iglesia y a menudo hacía solos. Se dice que la voz de Aaron a veces conmovía hasta las lágrimas a los asistentes a la iglesia. La fase rebelde de Erin se manifestó en la forma de su novio de 8 años, Charlie Wilkinson. Como cualquier padre, los de Erin se mostraron algo recelosos con él al principio. Terry recuerda que la primera vez que invitaron a Charlie a cenar se llevaron una mala impresión. Terry le saludó diciendo, «Tú debes de ser Charlie». A lo que respondió, «Y lo eres». A pesar de lo grosero de la respuesta, esto no sonó inicialmente para muchas alarmas. Y Charlie continuó uniéndose a los cafés para cenar, incluso asistiendo a la iglesia con ellos. Aunque esto podría parecer solo una respuesta grosera o un ejemplo más bien benigno de rebeldía, en realidad es un indicio significativo de los rasgos antisociales de Charlie. A sus 18 años, y dado que era la primera vez que conocía a los padres de su novia, cualquier adolescente típico habría sido más cuidadoso y respetuoso al responder al saludo de Terry. El hecho de que Charlie dijera «y tú eres» indica que probablemente se ve a sí mismo al mismo nivel que el padre de Erin. Además, ciertamente no es un saludo amistoso que le darías a alguien a quien estás tratando de impresionar. Es posible que Erin haya contribuido a la confianza y falta de respeto de Charlie. Es posible que Erin hubiera estado hablando mal de su familia a Charlie. Esta podría ser otra razón por la que Charlie llegó con una actitud tan arrogante. Con el paso del tiempo, Terry y Penny notaron un cambio en el comportamiento de Erin. Se cerraba a todos excepto a Charlie. A menudo se aislaban del resto de los asistentes a la iglesia después del servicio y a veces se involucraban en demostraciones públicas de afecto que se consideraban inapropiadas para un servicio dominical. Los padres intentaron ponerle fin limitando el tiempo que la pareja pasaba junta. Establecieron normas como que Charlie se quedara en su casa para que ellos estuvieran allí para supervisarlo. Él debía irse a las 9 de la noche las noches de colegio, y Erin podía usar su móvil para hablar con él hasta las 10. Sin embargo, esto no frenó la rápida intensificación de su relación. Y Charlie le compró a Erin una tarifa de promesa. El hecho de que Erin se cerrara a todo el mundo excepto a Charlie puede considerarse bastante típico de su edad. Los adolescentes pueden obsesionarse con un novio o novia y actuar como si no hubiera nadie más en el mundo aparte de esa persona.
Es extraño que no se den otros descriptores de comportamiento sobre Erin por parte de sus padres que indiquen un trastorno antisocial de la personalidad. Tal vez Erin mostraba comportamientos más preocupantes, pero sus padres pudieron minimizarlos o desestimarlos cuando estaba claro que la relación seguiría causando problemas mientras continuara. Penny se puso firme y dijo que las dos tenían que dejar de verse. Sus intenciones eran mantener a salvo a su hija. Pero nunca podrían haber imaginado el peligro que se avecinaba. La noche en que Terry se arrastró hasta la casa de su vecino, había visto cosas sacadas directamente de una película de terror. Los Cathy dormían profundamente cuando la puerta de la habitación de Terry y Penny se abrió de golpe. Varios golpes más fuertes siguieron esta vez. Disparos. Las balas bañaron la habitación donde habían estado durmiendo plácidamente hacía unos segundos. Tanto Terry como Penny recibieron varios disparos. Terry reconoció al agresor armado. Era el novio de Erin, Charlie. Iba acompañado de su amigo, que más tarde sería identificado como Charles Wade. Además de pistolas, también llevaban dos grandes espadas. Terry estaba tumbado en su dormitorio, incapaz de moverse, cuando oyó gritar a su hijo Matthew. ¿Por qué haces esto, Charlie? Siguieron más disparos. Wade había disparado a Matthew en la cara. El hecho de que se usaran espadas aumenta la naturaleza horrible de estos asesinatos. Casi como si Charlie y su amigo Charles Wade estuvieran disfrutando del proceso, actuando como si fuera la escena de una película. Y ellos eran los villanos. O tal vez se creían los héroes. Charlie y Wade podrían haber cometido estos asesinatos solo con pistolas. Las espadas eran innecesarias para lograr lo que querían, lo que muestra la intención profundamente malvada aquí. E indica que los dos hombres obtuvieron algún tipo de acción satisfactoria del proceso. Tyler, con solo 8 años, se escondió en el rincón de un armario. Es inimaginable el miedo que debió sentir el pequeño al oír a su familia ser brutalmente asesinada a su alrededor a manos del novio de su hermana, sabiendo que él sería el siguiente si le encontraban. Trágicamente, Charlie y Wade lo encontraron en el armario. Ambos apuñalaron a Tyler hasta la muerte con las espadas. Después Charlie volvió a la habitación de los padres de Erin y apuñaló a Penny en el cuello con una espada para asegurarse de que moría casi decapitándola. Una vez que los dos estuvieron seguros de que habían matado a todos, prendieron fuego a la casa y se marcharon. Nunca esperaron que Terry saliera vivo de la casa en llamas. Terry había perdido y recuperado el conocimiento durante el traumático suceso. Aún así, Terry luchó por su vida para salir de la casa y llegar hasta sus vecinos. Todos se conocían. Y no pasó mucho tiempo desde que Terry nombró al asesino hasta que la policía localizó a Charlie. De hecho, el ayudante jefe Kurt Fischer le conocía bien porque era amigo de Fischer hijo. En su camino a la escena del crimen, Fischer reconoció el coche de Charlie, donde estaba estacionado en Matthew Wade, remolque de ancho único en su camino a la escena del crimen. Matthew era el hermano mayor de Charles. Su casa se convirtió en el lugar uno donde Charles y sus amigos podían estrellarse después de una noche de borrachera. Cuando Fischer llegó, Matthew condujo a la policía a la casa, pero no pudo recordar de Charlie. Había pasado la noche allí. No. Al entrar, los agentes se encontraron con un desorden de latas de cerveza vacías y ropa sucia. Wade y su novia fueron despertados por los agentes que buscaban a Charlie. Mientras registraban la casa, Fischer descubrió un marco de puerta que había sido tapado con una manta. Apartó las mantas y descubrió a Charlie tumbado en un colchón con una pistola a su lado. Tenía que ser precavido. Charlie acababa de matar a toda una familia. ¿Quién le iba a decir que no iba a coger la pistola que tenía al lado y disparar? Fischer pidió a Charlie que le enseñara las manos y, a continuación, llevó al adolescente fuera y le contó lo que le había ocurrido a la feliz familia la noche anterior. Charlie negó estar implicado, alegando que esa noche se había emborrachado y se había quedado dormido porque solo llevaba vaqueros. Los agentes entraron para cogerle a Charlie una camisa y unos zapatos. Cuando recuperaron su ropa, observaron salpicaduras de sangre mientras se lo llevaban en la parte trasera de un coche patrulla. Los bomberos seguían luchando por sofocar el incendio que se había tragado la casa de los Cathy. A pesar de sus esfuerzos, toda la casa ardió hasta los cimientos y finalmente se recuperaron los cadáveres mientras la policía registraba la caravana. Descubrieron un bolso con el carné de conducir de Aaron, casquillos de bala y munición, y un preservativo usado cuando un agente empezó a arrancar montones de trastos. Vio un montón de pelo rubio que asomaba por uno de los montones y lo cogió, suponiendo que se trataba de una muñeca. Se trataba de una adolescente tumbada en posición fetal, de espaldas al agente. El agente le exigió que se levantara y pusiera las manos donde él pudiera verlas, pero ella no respondió en absoluto. La reconoció por el carné de conducir. Era Aaron. Inmediatamente Aaron empezó a preguntarle dónde estaba y a decirle que no recordaba cómo había llegado hasta allí.
Afirmó que la habían drogado la noche anterior y que no tenía muchos detalles que ofrecer a la policía. Afirmó que recordaba haber disparado a 2 hombres de negro con espadas y haber bebido algo después de la bebida. No recordaba nada, y sus recuerdos de la noche anterior también eran borrosos. La policía se compadeció de ella y valoró su fortaleza ante un suceso tan dramático como la pérdida de la mayor parte de su familia. Sin embargo, a medida que la historia se iba desvelando en comisaría, se descubriría que no era así. Terry estaba seguro de que ya conocía el motivo de Charlie. Quería vengarse porque Penny le había prohibido a Aaron verlos. La versión de Charlie, sin embargo, no era de rabia, sino de su voluntad de hacer cualquier cosa por la chica que amaba. Afirmó que no había matado a la familia Gaddafi por venganza. Lo hizo porque Aaron se lo pidió. De vuelta a la comisaría, Charlie se mostró muy comunicativo, aunque al principio no quiso nombrar a su cómplice. Eventualmente, se quebró. If you're truly sorry about what happened, do you not think that to actually say who this other person was would show him that you really meant what you said? I will tell you that he was the original person that was supposed to do it. Are you going to tell me who it was? No, Why not? because he had nothing to do with it and there's no way he could have stopped it. Like I said, this whole interview has been about you apologizing for what you did. Well, I did, and I'm very sorry for what I did. También es muy posible que Charlie intentara parecer justo o como si intentara hacer lo correcto ante el investigador. Espera. Había accedido a ayudar a su amigo a llevar a cabo los asesinatos porque Aaron y Charlie le habían prometido $2,000. Los $2,000 estaban en una caja fuerte en la casa del taxi. Wade se dejó convencer fácilmente, con la intención de utilizar ese dinero para pagar las tasas judiciales que le ayudaran a conseguir la custodia de su hija. En contra de sus planes, asesinar a 4 personas e incendiar una casa no resultó ser la mejor estrategia. Durante los interrogatorios, los chicos se mostraron muy comunicativos sobre sus actos e incluso condujeron a la policía hasta las pruebas que habían dejado bajo el puente y en el río. Según los chicos, Aaron, Wade y Charlie fueron conducidos a casa de los Cathy por la novia de Wade, Bobby Johnson. Wade afirma que Bobby no conocía su plan, pero insistió en acompañarle. No tardaron mucho en llegar a la casa de los Cathy cuando el perro de la familia los asustó y empezó a ladrar con fuerza. Aaron no iba a permitir que esto acabara con su plan. Llamó a Charlie en repetidas ocasiones a altas horas de la noche, obligándole a volver y matar a sus padres. Dijo que llevaría al perro adentro para que no despertara a nadie. Pero los chicos seguían dudando. Así que Aaron se escabulló con ellos. Bobby los llevó a los 3 a un cementerio donde se sentaron durante 1 hora y planearon los asesinatos de la familia Cathy. Charlie dijo que intentó razonar con Erin varias veces, sugiriéndole que huyera. Ella insistió en que quería que se fueran para siempre. Y no solo a sus padres. También quería que mataran a sus hermanos pequeños. Decía que eran molestos y que se metían con ella. La serie de acontecimientos descritos muestran la gravedad del trastorno antisocial de la personalidad de Aaron y Charlie porque pensaron ampliamente su plan. Este caso no fue un asesinato impulsado por el calor del momento o la ira. Los asesinatos fueron cuidadosamente pensados por 2 personas sin empatía y probablemente sin conciencia. Aaron aparentemente no estaba perturbado por la idea de hacer sufrir a su familia y hacer pasar a sus padres y 2 hermanos por una experiencia tan horrible. Un asesinato estilo ejecución. Es muy probable que Aaron sintiera un odio profundo y duradero hacia su familia o que su psicopatía sea tan grave que realmente solo quería quitárselos de en medio y no tuvo ningún problema en acabar con la vida de sus padres y hermanos. Es probable que se trate de personalidad antisocial en su forma más grave, porque incluso los peores psicópatas de la historia tienden a perseguir a desconocidos. Aquellos que planean y se involucran no solo en asesinatos, sino en asesinatos llevados a cabo de una manera tan brutal hacia su propia familia son realmente los tipos más peligrosos de sociópatas. El término amenaza para la sociedad está realmente hecho para individuos como Erin, porque si ella pudo planear algo así para que le sucediera a su propia familia, imagina cuán horrendo pudo haber sido potencialmente su comportamiento hacia otros que no conocía bien. Según su plan, Wade debía matarlos. Mientras Charlie llevaba a cabo los asesinatos de sus padres. Irrumpieron en la casa con una pistola calibre 22 y 2 espadas samurái, llevando a cabo su plan casi con éxito. Si Terry no hubiera sobrevivido, lo que más pareció afectar a Charlie de aquella noche fue que Wade le ordenara hacer salir a los niños de la habitación cerrada. Aunque Charlie sonaba arrepentido en el interrogatorio. Es difícil estar seguro de su remordimiento real. Las personas con trastorno de personalidad antisocial a menudo lloran y dicen estar arrepentidos una vez que son atrapados.
Aaron y Charlie estaban ansiosos por materializar su plan, y Charles y Bobby puede que estuvieran entusiasmados por conseguir el dinero que les habían prometido por su participación. Wade recordó que Aaron estaba eufórico cuando volvieron al coche con su maleta hecha. Una vez que le confirmaron que su familia se había ido, les dio la combinación de la caja fuerte que contenía el dinero. También se llevaron todo el dinero de las carteras de Terry y Penny, que sumaban unos $400. A continuación, prendieron fuego a muebles y mantas con mecheros de bolsillo, viendo cómo la casa ardía en llamas mientras se alejaban en el coche de Bobby. Aaron había gritado, «¡Hostia puta, eso ha sido increíble!», y les dijo lo aliviada que se sentía. Durante su interrogatorio, Wade dijo que Aaron estaba tan feliz como un niño en Navidad. Fueron al río donde metieron la maleta de Aaron, las espadas y las botas ensangrentadas en una caja. Su plan era volver a por estos objetos. Finalmente, Bobby dejó a Aaron y Charlie en la caravana de Matthew Wade. Celebraron su completa admisión durmiendo juntos. Cuando Bobby fue interrogada, alegó ignorancia de todo el asunto. Finalmente se quebró cuando supo que la policía ya tenía a los dos chicos bajo su custodia. Ella confesó todo mientras Wade, Charlie y Bobby contaban historias que se corroboraban entre sí. Aaron seguía aferrándose a su historia de que no recordaba nada, pero acababan de llegar los resultados de su informe toxicológico. No se encontraron drogas en su organismo ni signos de inhalación de humo. De vuelta en el hospital, Terry se estaba recuperando a pesar de que todos los pronósticos estaban en su contra. Se había fracturado los dos pómulos, se había roto la nariz y sufría lesiones nerviosas en el brazo derecho. Cuando los detectives vinieron a hablar con él, preguntó por la implicación de su hija en las muertes de su familia. Dijeron una frase demoledora que haría mucho más pesado el sufrimiento de Terry. Su implicación era grande. Inmediatamente gritó de desesperación. Era inconcebible que su dulce niña pudiera haber hecho algo tan malvado. Cuando le dijeron que podía irse a casa, volvió a derrumbarse. No tenía nada. No tenía un hogar al que ir ni nadie con quien volver a casa. Se quedó con su hermana mientras seguía viviendo la pesadilla que se había convertido en su realidad. Aaron fue detenido, pero negó entre lágrimas su implicación por ser menor de edad. No pudo ser interrogada inmediatamente. La pequeña rubia de 16 años no era la sospechosa que habían imaginado como autora intelectual de este truculento complot para asesinar a su familia. No accedió a hablar con los investigadores y prefirió hacer una declaración. Aún así, no se apartó de su historia. Aaron ingresó en un centro de detención de menores, donde fue detenida acusada de asesinato. Terry visitó a Aaron en el centro de detención de menores, pero como todas las conversaciones que mantenían estaban grabadas y podían utilizarse en su contra en el juicio, no pudo hacerle ninguna pregunta, como por qué había hecho algo tan atroz. Aún así, los investigadores le habían mostrado todas las pruebas, así que conocía todos los detalles inquietantes. A pesar de tener todos los motivos para dejar de visitar a Aaron, Terry continuó. Aaron fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, más 25 años por asesinato capital. El 2 de enero de 2009, Charlie y Wade fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por sus crímenes. Bobby fue condenado a 40 años. A día de hoy, Terry sigue visitando a Aaron. De hecho, lucha por su pronta liberación. A pesar de haber visto las pruebas, sigue sin poder creer que su hija pueda ser capaz de algo así. Ella le ha contado diferentes historias sobre los acontecimientos que tuvieron lugar la noche en que la familia Katy fue asesinada y una de ellas le dijo que Charlie los quería muertos. Y las llamadas que le hizo esa noche fueron para convencerlo de que no lo hiciera. Terry cree que Aaron no pensaba realmente que Charlie seguiría con los actos sin saberlo. Charlie no era la primera persona que Aaron había intentado emplear para llevar a cabo su plan. Un novio anterior afirmó que Aaron le había pedido que llevara a cabo el mismo crimen cuando eran novios. Este exnovio no estaba dispuesto a llegar tan lejos como Charlie para hacerla feliz. Pero también sonaba genuinamente arrepentido, casi como si tuviera que hacerlo. Este hecho sobre el error y también, por supuesto, revela que ella estaba planeando esto durante mucho tiempo, lo que significa que estaba planeando los asesinatos de sus padres y hermanos todo mientras vivía con ellos, iba a la iglesia con ellos, tenían cenas, etc. Esto muestra la severidad de su personalidad antisocial porque era capaz de tener estos sentimientos horribles hacia su familia mientras interactuaba con ellos diariamente. Su capacidad para hacer esto mientras tenía el deseo de verlos muertos muestra su profundo desapego de las emociones, su falta de empatía y la ausencia de cualquier conciencia moral. Terry se ha vuelto a casar desde los asesinatos y ha tenido un hijo biológico más. Él y su nueva esposa también adoptaron a 3 niños. A partir de 2021, Aaron tiene 29 años y no podrá optar a la libertad condicional hasta dentro de 30 años.
Charlie E. Wilkinson y Charles Wade pasarán el resto de sus vidas en prisión lidiando con las consecuencias de sus crueles acciones.